Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de imitando a Abraham. Abraham es un nombre que encuentras en la palabra de Dios, en la Biblia. En el Antiguo Testamento, Abraham le creyó a Dios y le obedeció. Y se le denomina por esa razón el padre de la fe. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuestro amado Padre Celestial llamó a Abraham, le pidió que saliera de su tierra, que lo dejara todo, y que él lo iba a guiar a una nueva tierra, una tierra que Dios le iba a mostrar. Abraham no sabe dónde está y solo tiene que creer y obedecer. Esta decisión de Abraham de creer a Dios honró a Dios. Abraham no está sabiendo dónde ni por cuánto tiempo tiene que salir. Sencillamente le cree a Dios y le obedece. Y Abraham no está entendiendo todo lo que Dios le dice, porque cuando Dios le dice: haré de ti una nación grande y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, está queriendo decir que de Abraham vendrá su hijo Isaac, posteriormente Jacob. De ahí vendrán los 12 patriarcas y ahí aparecerá el pueblo de Israel, el Israel físico. Y de la tribu de Judá apareció nuestro amado Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, el Mesías, el autor de eterna salvación para todo aquel que cree en Jesucristo. Y que de la misma forma que Abraham le creyó a Dios, ahora todo aquel que cree en Jesús le obedecerá y por la fe en Jesucristo es hecho hijo de Dios. Esa nueva Israel espiritual, formada por judíos y por gentiles, es decir, no judíos. Todos van a Dios a través de Jesucristo. Entonces, a Abraham se le llamó el padre de la fe por creerle a Dios y como fruto obedecerle. Porque dice Gálatas capítulo 3 versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, nuestro amado Dios usa a Abraham como un ejemplo de fe que todo cristiano debe imitar. Por eso dice a continuación: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Como nuestro amado Padre Celestial habita en la eternidad, cuando Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, es porque Dios ya observa que miles de años después, con el mismo tipo de fe, de creer y obedecer a Dios, muchos creerían en Jesucristo.
que es el autor y consumador del nuevo pacto en su sangre, que nos dio salvación, perdón, vida eterna. Ahora todos los que creemos en Jesús, judíos y gentiles, somos parte del pueblo de Dios en Cristo Jesús, esa Israel espiritual. Entonces, Dios presenta a Abraham como un ejemplo de fe, una persona sencilla, humilde, que le cree a Dios y le obedece. Y de la misma manera, Dios te invita a creerle a Jesucristo y obedecerle, con humildad, con sencillez, con una fe como un niño, donde Abraham lo dejó todo y caminó por el desierto al lugar que Dios le iba a mostrar. Abraham no tuvo reparos pensando en que iba a dejar su casa, su familia. No tuvo temores, lo dejó todo y siguió a Dios. De la misma manera, en este nuevo pacto a través de Jesucristo, le creemos a Jesús. Renunciamos a nuestras vidas y seguimos como niños a Jesucristo. En humildad, no nos cuestionamos, damos pasos de fe. Jesús, ¿qué quieres que haga? Quiero obedecerte. Y esa fe agrada a Dios. Ese mismo patrón de fe de Abraham, que Dios lo honra llamándolo Padre de la Fe, se debe repetir en cada cristiano, creyendo a Jesús y obedeciéndole. Por eso dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Y vosotros, hermanos cristianos, sois de Cristo. Ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es decir, tienen el mismo linaje, el mismo tipo de fe, que creen en Jesucristo y le obedecen. Lo dejan todo por Jesús y obedecen a Dios. Y esa es una fe que agrada a Dios, creyéndole a Jesucristo con toda humildad. Esa es fe, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, como el caso de Abraham. Abraham tenía la certeza de que Dios le iba a dar una nueva tierra, lo iba a honrar, lo iba a multiplicar con un gran pueblo en un lugar que él no sabe dónde está. Solo le cree. Este mismo tipo de fe en el nuevo pacto que Dios hace a través de Jesucristo, donde nos da salvación y vida eterna a través de Jesús, debemos creerle a Jesucristo, rendir nuestra vida a Jesús, renunciar a nuestras vidas y seguirle. El mismo tipo de fe. Crees en Jesús y le obedeces. Lo esperas, lo buscas, permaneces en Jesucristo y esperas su segunda venida. Porque si leemos a continuación, dice, pero sin fe, sin creerle a Jesucristo, sin obedecerle, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto quiere decir, si le crees a Dios, vas a creer a Jesucristo, amarlo y obedecer a Jesucristo. Entonces te santificarás, te apartarás del pecado, te consagrarás a Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo con el amor que Jesucristo enseñó, un amor incondicional y sacrificial. Y eso agradará al Padre, y Él te va a premiar. Heredarás a través de Jesucristo todas las cosas
porque Dios es fiel. Y si seguimos leyendo, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Menciona también aquí a Noé, otro siervo de Dios. Noé también creyó a Dios, como un niño. Dios le dice, construye un arca para que te salves tú y tu casa. Mira qué bueno es Dios. Le concede a Noé la oportunidad de creerle y que sea salvo él y su casa, es decir, su esposa, su cónyuge y sus hijos. Todo dependía de la fe de Noé, de que él se preparara, de que él buscara a Dios, diera un giro en su vida y dejara de preocuparse por sus afanes, por sus intereses personales, y que empezara a dedicar su vida a los intereses de Dios, construir esa arca. ¿Te das cuenta lo que es la fe? Noé le cree a Dios como un niño y le obedece. De la misma forma, Dios espera que le creas a Jesús y que, tal como se te está advirtiendo de las cosas que vendrán, de que se acerca el tiempo de tribulación, que tú no tomes esto a la ligera, sino que te prepares con toda humildad, con todo el corazón. Y si le crees a Dios como Noé, también lleves a tu casa, tu cónyuge, tus hijos, a buscar a Jesucristo para que sean librados de la destrucción que vendrá a esta tierra. De la misma manera Abraham, porque si seguimos leyendo, Hebreos 11 dice, por la fe, ahora Abraham, siendo llamado, como ya lo leímos, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió de su casa, de su parentela, sin saber a dónde iba. Tal como Noé, solo le cree a Dios y le obedece. Creyendo con humildad, con humillación, no cuestionando a Dios, no exigiéndole pruebas. ¿Y qué dice adicionalmente? Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, es decir, llegó al lugar que Dios le dijo que era la tierra prometida, porque Dios es fiel, cumplió su promesa. Y dice que Abraham vivió como extranjero en esa misma tierra, morando en tiendas con Isaac, el hijo que Dios le iba a dar, y Jacob, que iba a ser el nieto, coherederos de la misma promesa. Es decir, toda la familia, la casa de Abraham, junto con su esposa Sara, sus hijos, se vieron involucrados en creerle a Dios, en creer a sus promesas. Y llama la atención porque vivieron como extranjeros. ¿Y por qué? Dice, porque esperaba Abraham la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Abraham vivió en este mundo sintiéndose que era un peregrino que va de camino a la eternidad y extranjero, porque su verdadera patria es celestial. Recuerda que Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar en la casa de mi Padre. Él nos prepara lugar y Él prometió que iba a volver y a tomarnos para sí mismo. Y en la segunda venida de Jesucristo esto se cumplirá. Él tomará a los suyos y tendremos nuestra casa celestial, nuestra morada eterna en esa nueva Jerusalén que al final del tiempo descenderá del cielo sobre la tierra.
Entonces, todo cristiano debe tener esta misma fe de Abraham. Le cree a Jesucristo y le obedece y vive como un peregrino, como extranjero. Cuando dice vive en tiendas, quiere decir que no se edifica en este mundo un nombre, un reino, sino que sencillamente vive confiando en Dios, confiando en que lo que Dios dará en la eternidad no tiene comparación con las cosas temporales y pasajeras de este mundo. Te invito a que tengas esa clase de fe como Abraham, que lo imites y le creas a Jesucristo y le obedezcas. Si seguimos leyendo, dice, por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, nuestro Dios y Padre celestial. Entonces Sara, siendo una mujer anciana, ya no teniendo físicamente fuerzas ni una condición biológica para engendrar hijos, Dios hizo el milagro y a Abraham y a Sara les dio el hijo de la promesa, que era Isaac. Por la fe, Sara le cree a Dios junto con Abraham. Y dice a continuación, por lo cual también de uno, que era Isaac, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Porque recuerda, de Isaac vino Jacob, los patriarcas, el pueblo de Israel, y de la tribu de Judá vino nuestro amado Jesucristo en su primera venida, y con el sacrificio santo y puro de Jesucristo, su muerte en una cruz y su resurrección nos dio vida eterna. Y ahora todos podemos ser en Cristo Jesús parte de la familia de Dios. Este pueblo de Dios, de la familia de Abraham, espiritualmente hablando, personas de fe que le creen a Jesús y por lo tanto le creen a Dios y le obedecen. Por eso seguimos siendo extranjeros en este mundo. Ya no amamos lo que el mundo, la sociedad en general ama. Un cristiano no ama la gloria que este mundo ofrece, ni la fama, ni el reconocimiento. Un cristiano no ama las riquezas de este mundo, los afanes de este mundo. Un cristiano anhela algo mucho mejor, como dice a continuación, una patria celestial. Estar con Jesucristo, estar con nuestro Padre celestial, amándole, obedeciéndole y sirviéndole. Por esta razón, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, de esta clase de personas que le creen y le obedecen yendo a Jesucristo, porque les ha preparado una ciudad, la Nueva Jerusalén. Y ahí Jesucristo nos prepara lugar. Te animo a creerle a Jesús. La vida es temporal, todo pasa. La palabra de Dios dice que la vida es vanidad, es temporal. El ser humano vive pocos años en este mundo, aunque sean 80 años, comparados con la eternidad. 80 años es un paso fugaz por este mundo. Ve lo eterno, date cuenta lo que Jesucristo te da. Vida eterna, perdón de tus pecados, salvación, su amor. Ve a Jesucristo, porque en este mundo enfrentarás pruebas y también dificultades, tal como Abraham, porque dice a continuación,
Por la fe, Abraham, cuando fue probado, es decir, la prueba fue que Dios le pidió que le ofreciera a su hijo Isaac. ¿Qué hizo Abraham? Ofreció a Isaac. Entonces, el que había recibido las promesas, Abraham, ofrecía a su unigénito, a Isaac. Dios pidió a Abraham, dame tu hijo. Y Abraham lo iba a ofrecer como ofrenda, como un holocausto a Dios. Entonces, Dios le dijo que no lo matara y que ofreciera un carnero. Y lo que espiritualmente Dios quería era que Abraham rindiera su vida y también su familia a Él. Y eso es lo que espiritualmente Jesucristo te pide, que rindas tu vida a Él y también tu familia, tu casa, tu cónyuge, tus hijos. ¿Y cómo los rindes a Jesucristo? Llevándolos a que conozcan a Jesús, consagrándolos a Dios, no permitiendo que tu casa se contamine con las cosas de este mundo. Te invito a que lleves a tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, llévalos a Jesucristo y permanece en Jesús. A través de esto, Dios muestra el amor, su amor eterno, no solo para con Abraham y el pueblo de Israel, sino para con todo el mundo, porque a través de Jesucristo todos tenemos la oportunidad de ser pueblo de Dios, hijos de Dios, a través de Jesucristo. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, el pueblo original, y también al griego, es decir, judíos y gentiles. Todo ser humano tiene la oportunidad a través de el Evangelio, que es Jesucristo, de ser pueblo de Dios, del linaje espiritualmente hablando de Abraham, con la fe de Abraham, que le cree a Jesús y le obedece. Y dice a continuación, porque en el Evangelio las enseñanzas de Jesucristo, la justicia de Dios, la verdad de Dios se revela por fe y para fe. Le crees a Jesús y le obedeces. Vivirás para Jesucristo. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Un justo vive por la fe, seguirá cumpliendo con sus responsabilidades en este mundo, trabajando, cumpliendo en sus estudios, en su colegio, en su universidad, hará todo lo que corresponde en este mundo y se sujetará a toda autoridad del país en que te encuentres. Solo que cuando le crees a Jesús, rendirás tu vida a Él. Y a través de Jesucristo rindes tu vida a Dios. Le crees y le obedeces. Y tienes esa misma fe de Abraham, de ese mismo linaje espiritual. Le dirás qué quieres que haga Jesucristo y buscarás ir a Jesús. A través de Jesucristo ir al Padre, llevar a tu casa a Jesucristo, santificarte junto a los tuyos. Y de esta manera ser pueblo de Dios, sirviendo a Jesucristo, sirviendo al Padre. Y vivirás por esa fe. No te dejarás engañar por la mentalidad actual de la sociedad, materialista, hedonista, orgullosa, soberbia, sino que serás humilde, humillado y buscarás a Jesucristo. Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Señor. Todo es por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, por la fe
en Jesucristo. Por eso Romanos, capítulo 4, versículo 3, declara, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y es así, tú le crees a Jesús y eres justificado a través de Jesucristo por tu fe en Él. Porque, tal como Abraham, dejas todo, dejas tu vida y sigues a Jesucristo y le obedeces. Y ya no confías en tus fuerzas, no es por tus obras, es porque crees a Jesucristo y obedeces. Porque dice a continuación, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, Dios no quiere personas orgullosas que crean que pueden ganarse el cielo, que crean que pueden agradar a Dios por sus obras personales. Eso a Dios no le agrada, no lo acepta. No puedes confiar en tus obras. Tú no eres bueno. El único bueno es Jesucristo. Dios es el único bueno. Y tú rindes tu vida a Jesucristo con esa misma fe de Abraham y le obedeces como un niño y le crees. Y Jesús te hablará por su palabra, por su Espíritu Santo, y tú le obedecerás. Y Dios verá una fe humilde que solo confía en Jesús. Y así serás justificado por creer en Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Y permanecerás creyéndole, no confiando en ti, como dice a continuación, mas no al que obra, no al que cree que sus fuerzas, su generosidad, sus acciones son buenas, mas no al que obra, sino cree en aquel que justifica al impío, cree en Jesús. Su fe le es contada por justicia. Por eso te invito a creerle a Jesús. No importa lo que hayas hecho, Jesucristo te perdona. Y si has hecho obras buenas, no confíes en esas obras, no te servirán, porque todos han pecado, todos han fallado, todos han defraudado a Dios. Nadie se justifica ante Dios por sus obras. Aunque hayas dado a los pobres, tu justicia no sirve de nada. La justicia del hombre es como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. Solo debes ir a Jesucristo. Jesucristo es el camino, la vida, la verdad. A través de Jesús llegas al Padre. A través de Jesús tienes vida eterna. Y si le crees a Jesús, eres justificado, eres hecho justo a los ojos de Dios a través de Jesucristo. Y como fruto de creerle a Jesús, le obedecerás. Harás lo que Jesucristo te pide y permanecerás en Jesucristo. Tal como Abraham en el Antiguo Testamento le creyó al Padre, le creyó a Dios y lo dejó todo y se dejó guiar por Dios a esa tierra prometida, de la misma manera en el Nuevo Testamento un verdadero cristiano lo deja todo y obedece a Jesucristo y va a esa patria celestial, a esa verdadera tierra prometida, a la casa de nuestro Padre, a esa nueva Jerusalén, donde Jesucristo nos prepara lugar. Te invito a imitar a Abraham, a creerle a Jesús como un niño y a obedecerle. Jesús pagó el precio, de Él es el mérito. Créele a Dios. Si no conoces a Jesucristo, te invito a que vayas a Jesús hoy, que le pidas el perdón de tus pecados, que creas en Jesús y que lo hagas el Señor de tu vida y tu Salvador. Jesucristo te perdonará y Él será el dueño de tu vida. Para eso al final de este podcast hay una oración, para que rindas tu vida a Jesucristo y ahí permanezcas en Él
y le obedezcas. Te invito a imitar a Abraham, dejarlo todo y seguir a Jesucristo. Jesús es el camino. Jesús es el autor de nuestra salvación. Jesucristo es nuestra gloria. Jesucristo es nuestra justicia. Él es nuestra victoria. Jesucristo, por medio de su sangre preciosa derramada en una cruz, nos dio salvación y vida eterna. Te invito a creerle a Jesús. ¿Y qué le pide nuestro amado Jesucristo a sus discípulos? Lo mismo que el Padre le pidió a Abraham. Y eso lo leemos en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesucristo dice: deja tu casa, tu parentela, deja tu vida y ven en pos de mí. Toma tu cruz, es decir, muere a ti mismo y sígueme, obedéceme. Pierde tu vida y la salvarás, porque Jesús te va a llevar a esa vida eterna, a esa patria celestial, a esa verdadera tierra prometida, la nueva Jerusalén, que Apocalipsis dice que al final del tiempo descenderá del cielo. ¿Te das cuenta que es la misma fe de Abraham la que Dios te pide hoy? Nuestro amado Jesucristo le dice a sus discípulos a continuación: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te sirve? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, nuestro amado Jesús, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa es la segunda venida de nuestro amado Jesucristo. Jesús vendrá y las riquezas, las cosas materiales, lo que hayas podido construir en este mundo, no te servirá de nada. Por eso te invito a que imites a Abraham. Deja todas tus riquezas en este mundo, tu gloria de este mundo, tus logros de este mundo, tus afanes de este mundo, y consagra tu vida a Jesucristo, para que a través de Él vayas a Dios, vayas al Padre. Porque todo lo que aquí tengas llegará el día en que se perderá. Te invito a que decidas bien, a que construyas tu relación con Jesucristo. Como Noé construyó esa arca, te invito a que tú construyas esa relación con Dios a través de Jesucristo y permanezcas en Jesús, para que cuides tu vida, para que estés con Jesús y con tu Padre Celestial por la eternidad. Imita a Abraham. Ya hablamos de que Abraham se vio enfrentado a diferentes pruebas. Dejarlo todo para ir donde Dios le indicaba. Y también creer en el nacimiento de su hijo Isaac, siendo él anciano, siendo Sara, su esposa, una mujer estéril. Y eso dice Romanos capítulo 4, versículo 19, que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también nuestro Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Abraham le cree a Dios, sale de su casa, de su parentela, le cree a Dios que le va a dar familia, le cree a Dios y permanece aunque él es anciano y su esposa es estéril. Abraham le sigue creyendo a Dios. Esa es la misma fe que Dios pide a sus hijos en este tiempo. Créele a Jesús, pierde tu vida por causa de Jesucristo. No hagas caso a lo que las tinieblas de este mundo te digan, a los pensamientos que quieran sembrar en tu mente. Recházalos, no los aceptes. No aceptes lo que el mundo te dice, que ganes tu vida en este mundo, a que hagas cosas grandes en este mundo, a que tengas riquezas en este mundo, a que seas famoso en este mundo, importante en este mundo. No aceptes esa mentira. Vive una vida limpia, honesta, trabajando, teniendo tu negocio en forma recta, poniendo tus ojos en Jesucristo, creyendo a Jesús, buscando la voluntad de Dios para tu vida, obedeciendo a Jesucristo. Mantén tu fe convencido de que Dios es fiel, de que Jesucristo vive, porque Jesucristo al tercer día, después de haber muerto en una cruz, Él resucitó y Él vive. Y por cuanto Jesucristo vive, tenemos vida eterna en Él. Jesús cumplirá sus promesas. Él nos guardará, nos dará la victoria. Y Jesús nos hace justos a los ojos de Dios, porque le crees a Jesucristo, le obedeces, te mantienes unido a Jesucristo. Dios es compasivo y fiel, porque ahora ser pueblo de Dios a través de Jesucristo es para todo aquel que cree en Jesús. Como dice a continuación Romanos 4:23. Dice, y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue su fe contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Le creemos a Dios. Creemos que nuestro Padre levantó a Jesucristo de los muertos. Jesús vive y reina, está sentado a la diestra de Dios. Jesús es nuestra justicia. Le creemos y le obedecemos. Y si seguimos leyendo, dice, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque Jesucristo vive, somos salvos, perdonados y justificados a través de Jesucristo. Y continúa diciendo, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos fe en Jesús, lo dejamos todo y le obedecemos. Esa es la fe. Creer dará como fruto obedecer a Jesucristo. Y dice a continuación, ¿por quién? Por nuestro amado Jesús. También tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, en la fe en Jesús, viviendo por Él y para Él. Y nos gloriamos, nos gozamos en esta esperanza de la gloria de Dios, de su amor, de su compasión, de que estaremos una eternidad con nuestro Padre celestial y con nuestro amado Jesucristo, como pueblo de Dios. Y añade, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones que enfrentamos en este mundo. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Yo los fortaleceré, porque dice,
sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, Dios permite que nos veamos enfrentados a dificultades para que así nos limpiemos, nos santifiquemos, maduremos el carácter, nos rindamos cada día más a Jesucristo y al enfrentar dificultades nos aferremos a Jesús cada día más. Entonces Dios muestra su amor. Él quiere que rindas tu vida a Jesucristo, que le obedezcas, que le ames en gratitud al amor que Dios te mostró, que Jesucristo te ha demostrado. Y obedezcas a Jesús. Si obedeces a Jesús, obedeces al Padre y permaneces en una relación de amor y obediencia, sabiendo que tus obras personales no te salvarán jamás. Es la gracia de Jesús. Él pagó el precio. Él es tu justicia. Jesús es tu gloria y tu victoria. Dios se glorificó en la vida de Abraham, y no solamente en su vida, sino en la de su esposa Sara, y también en su hijo Isaac, que heredaron las mismas promesas. La pregunta es, ¿y qué ocurre con tu casa? ¿Heredan estas mismas promesas? ¿Junto a ti están creyendo en Jesucristo? Te recuerdo que se aproxima la hora de la prueba, el tiempo de tribulación final que viene a este mundo, un tiempo de aflicción, un tiempo de dolor. La pregunta es, ¿qué ocurre contigo y qué ocurre con tu casa? Si bien es cierto, la salvación es personal. Cada persona debe ir a Jesucristo, creer en Jesús, rendir su vida a Jesús, hacer su voluntad. Cada persona en forma individual debe hacerlo. Y es más, muchas veces por creerle a Jesús implicará que te rechacen en tu casa, que te expulsen de tu familia. Y eso lo dijo nuestro amado Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué quiere decir? División. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesucristo con esto espiritualmente quiere decir que muchas veces te rechazarán en tu familia por ser cristiano. Y Jesucristo dice, tú debes permanecer fiel a Dios. Debes permanecer creyendo en Jesucristo y no renunciar a tu fe por sobre lo que tu familia piense, por sobre lo que los demás te digan. Tú debes permanecer en Jesucristo. Por otro lado, el deseo de nuestro amado Jesús es que todos se salven. De hecho, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para venir a pagar por nosotros en una cruz y darnos salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que todos se salven, como fue con Noé, que se salvó él y su casa, como fue con Abraham, que se salvó él y su casa. Dios puede hacerlo, pero depende de tu lucha, depende de tu determinación, de si tú llevas a tus hijos a Jesucristo, si les enseñas la palabra, si haces que escuchen la palabra de Dios. Esto es una lucha. Si tú le crees a Jesús, le obedecerás y Dios puede hacer ese milagro de que tu casa sea salva, que tus hijos, que tu esposo o tu esposa sea salva. No es lo general, pero Dios puede hacer ese milagro. Entonces, dice en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25,
cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos por predicar de Jesucristo. Dice que estando ellos en la cárcel, a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Dios hizo un gran milagro para Pablo y Silas, siervos de Jesucristo. Un gran terremoto que abrió las puertas de las celdas de la cárcel. Y el encargado de la cárcel, es decir, el carcelero, al ver esto se desesperó. Y Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, no atentes contra tu vida. Y quiso este hombre, se humilló, se postró, reconoció su condición, que necesitaba a Jesucristo. Y les dijo a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A continuación, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, es decir, el carcelero, tomándolos a Pablo y Silas en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida este carcelero se bautizó él con todos los suyos. Aquí hay el milagro de que la casa entera sea salva. Entonces, Dios es bueno, la salvación es personal, y si tú luchas para que tu familia vaya a Jesucristo, Dios puede hacer el milagro, como lo hizo con el carcelero. Porque Dios quiere que todos se salven. Jesucristo vino a salvar a las personas y Él desea que no se pierdan, que tengan vida eterna en Él, en Jesús. Lamentablemente, muchas veces solo uno en una familia quiere creer en Jesucristo y no los demás. Y Jesús dice: no te pierdas, cree en mí y mantén tu fe. Te animo a ser luz de Jesucristo entre los tuyos, con tus hechos, tus acciones, con tus palabras, demostrar que Jesucristo vive en ti a través del Espíritu Santo, de que eres un cristiano, no hipócrita, sino un cristiano de verdad. En el Antiguo Testamento, el rey David organizó grupos de cantores que iban a participar en el templo de Salomón, cuando Salomón, el hijo de David, construyera el templo. Y dice que se organizaron grupos de 12 personas, y cada grupo estaba compuesto por el jefe de familia, sus hijos y hermanos. Es que Dios quiere y Jesucristo quiere la salvación de tu casa. Y si tú luchas para que tu familia vaya a Jesucristo, Dios puede hacer el milagro. Depende de tu lucha, de tu determinación en buscar a Dios, en clamar a Dios, en ser luz con los tuyos. Recuerda a Josué, quien fue el líder del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando entraron en la tierra prometida, en la tierra física. Ahora luchamos por nuestra patria celestial. Josué, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, le dice al pueblo: escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Logras entender la determinación de Josué? Josué dice: no importa lo que los demás digan, no importa que las familias de esta tierra escojan ídolos
de este mundo, del materialismo, del hedonismo, de los disfrutes, de los placeres, del orgullo, de la violencia. No importa lo que este mundo busque, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Aquí hay una determinación en tu vida de luchar por ser luz en tu casa, una lucha en llevar a tu casa a Jesucristo, tal como Abraham llevó a Sara y a su hijo Isaac a amar a Dios y a obedecerle. Tu determinación es muy relevante, porque si tú eres cristiano y estás en hipocresía, en tibieza, y estás llevando a tu familia a amar este mundo, a amar las cosas temporales, no los llevas a consagrarse a Jesucristo, estás en graves problemas. Te ruego que te arrepientas, te ruego que ordenes tu vida, que vayas a Jesús, porque estamos en el tiempo final, donde la maldad, la violencia, la rebelión del hombre se ha desatado y los cristianos están, en términos generales, viviendo en apostasía, en hipocresía y apariencia, sin rendir sus vidas a Jesucristo. Dios juzga con justicia y pronto comenzará la tribulación y será un tiempo de angustia, será un tiempo de aflicción y vendrán tiempos de guerra, de crisis económica, de desastres naturales y a la mitad de la tribulación se levantará el anticristo. Perseguirá a los cristianos y habrá mucho dolor y aflicción. Y solo los cristianos fieles hoy a Jesucristo, antes que comience la tribulación, serán librados de este tiempo de aflicción. Serán escondidos en Jesucristo. Los que no velan hoy sufrirán en ese tiempo de angustia y tendrán que buscar a Jesús en medio de la persecución que vendrá cuando se levante el anticristo. Y esperar a Jesús, a su segunda venida. Cuando Jesucristo vendrá, rescatará a su pueblo, vencerá y destruirá al anticristo, derrotará a la maldad y comenzará su gobierno milenial. Yo te ruego que ordenes tu vida hoy, que busques hoy a Jesucristo, porque Jesucristo te ama y no quiere que sufras. Quiere que ordenes tu vida, quiere que vayas a Él, que te santifiques, que imites a Abraham. Por eso ve hoy a Jesús. Si no eres cristiano, rinde tu vida a Jesucristo. Si ya eres cristiano, pero estás en hipocresía, ordena tu vida hoy. Imita a Abraham. Pierde tu vida por causa de Jesucristo. Déjalo todo, tus sueños, tus anhelos, tus riquezas humanas. Déjalo todo y sigue a Jesucristo. Pon tu corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vive por la fe en Jesús. No importa lo que el mundo diga. Tú créele a Jesucristo. Él es tu justicia. Él es tu Señor. Obedécele. No seas hipócrita, obedécele de verdad a Jesucristo, rindiendo tu vida a Él, buscando hacer la voluntad de Dios en tu vida, santificándote, obedeciéndole y luchando para hacer luz en tu casa, para que la gracia de Dios haga el milagro y tu familia crea en Jesús y se salve. Dios es bueno. Jesucristo es el camino. A través de Él, todos, judíos y no judíos, a través de Jesús tenemos acceso a Dios, al Padre, a ser hechos hijos de Dios, justificados por la fe en Jesucristo, creyéndole y obedeciéndole, permaneciendo en Jesús. Te invito a imitar a Abraham y de esta manera ser librado del tiempo de tribulación que se aproxima.
Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Restauración final. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Restauración final.